Los dejo con Juan Pablo García. Bueno, bienvenidos a todos nuevamente. Me da gusto verlos a todos acá, motivados por esta serie de cafés que se vienen haciendo. Muchas gracias al equipo que ha estado organizando este tipo de cosas y por sobre todo a ustedes por darse el tiempo. Me imagino que es difícil hacerse el tiempo, pero esperamos que tanto el contenido como la conversación después y la conexión y las redes que se generan acá sean de valor para ustedes también. Ya, mi intención es tomar un poco lo que estaba hablando el Nico, darles un poquitito más de información en algunas cosas, ojalá que se lleven cierta información, es un poco mi idea, y también provocarlos en algún sentido, ¿ya? Si es que de alguna manera los provoco, ya yo creo que me siento pagado. Ya, entonces voy a tratar de hablar de cómo podemos usar los datos e ir desbloqueando valor en el camino, ¿ya? Porque es un camino, probablemente cada uno de ustedes en sus contextos estén en un nivel de madurez distinto. Puede ser de que algunos estén más avanzados, otros quizás recién partiendo. El tema, eso sí, es que independiente de ese nivel de madurez o ese lugar donde estén hoy día, el llamado es un poco a que no hay otra. Tienen que usar los datos para tomar mejores decisiones, para generar mayores eficiencias, para generar mejores experiencias. Eso es un dato, en realidad. Ya, entonces algo de mí. Yo hoy día estoy liderando el equipo de analítica avanzada de Bain & Company para toda Sudamérica. Fundé una empresa que se llama Spike, que fue adquirida por Bain, donde hacíamos analítica avanzada. Y hoy día continúo desde Bain un poco manteniendo ese rol. Me toca presidir el directorio de la fundación. Y de formación yo estudié Ciencias de la Computación en MIT, soy ingeniero. Así que he estado muy relacionado al tema de datos, de tecnología en general en toda mi carrera. Y un poco mi humilde adición a la fundación tiene que ver un poco con empujar el cómo la tecnología, el cómo los datos pueden ayudarnos de verdad a tener una buena fundación en la logística de nuestro país para llevarlo al siguiente nivel, ¿ya? Bueno, entonces, este es un ábaco romano y puede representar donde quizás algunos de ustedes se sientan que están hoy día en sus organizaciones y no tiene nada de malo. Lo importante es saber que están en el ábaco romano y un poco desde ahí diseñar un camino que los lleve a una mejor situación, ¿ya? Por otro lado, y muy al otro lado, podrían estar en el mundo de la inteligencia artificial generativa, usando ChatGPT. Entonces yo, preparando esta charla, igual le pregunté a ChatGPT, porque no sé si ustedes lo están usando sea para su día a día o en su trabajo. Si no lo han hecho, háganlo. O sea, no. ¿Quiénes de acá han usado ChatGPT? Ya, bien, la mayoría. ¿Quién de ustedes lo ha usado en el trabajo? Maravilloso. Ya, entonces, acá yo le pregunté de cómo hacer esta charla y me dio el esquema, me dijo que tenía que, si al final, mira, recapitular, hacer preguntas, ya. Esta herramienta hoy día está siendo usada, yo en lo personal lo uso mucho en mi trabajo, tanto para escribir código, para hacer debugging de código, para hacer presentaciones, para generar información antes de llegar a una industria donde yo nunca había estado y tengo que parecer que la conozco, o para escribir. Hace un par de noches les leí un cuento a mis hijos de 6 y 4 años, porque habían tenido una pelea, entonces quería fomentarles el valor de que hay que cuidarse, qué sé yo. Les pedí a ChatGPT que creara una historia de dinosaurios y autos de carrera, y en segundos la tenía y estaban maravillados y se la he contado ya todas las noches porque les encantó. Bueno, entonces volviendo. Ustedes podrían estar en algunas de sus organizaciones más en el ábaco romano o usando ya tecnologías de inteligencia artificial generativa. El 5, estar allá en usar ChatGPT, DALL-E o Whisper o todas estas tecnologías que tienen que ver con OpenAI y la inteligencia generativa es una realidad.
ya hay muchas organizaciones en el mundo usándola, ¿ya? Entonces no es algo que es como, del futuro, que quizás en 10, en 15 años más se va a empezar a usar y hoy día ChatGPT suena algo como, qué entretenido usarlo. No, es una realidad que ya están cambiando muchas de las operaciones, muchos de los procesos, muchas de las experiencias de clientes al usar la tecnología como ChatGPT, ¿ya? Entonces, de nuevo, voy a volver a que es importante que ustedes entiendan dónde están y desde ahí diseñar su camino. Pero voy a ser majadero, tienen que diseñar el camino, no hay escapatoria de esto, ¿ya? Pero igual hoy día hay una operación, igual hoy día hay clientes, igual hoy día hay procesos, mantenimientos, lo que sea. Y entonces, ¿cómo, a pesar de que quizás yo no estoy allá en un nivel de madurez tan alto y estoy quizás más desde este lado, cómo igual le saco valor a los datos? ¿Ya? Ya, entonces acá voy a empezar a darles un poquito más de contenido y salirme de quizás tantas cosas por ahí arriba. Entonces, esto es un poco a lo que me refiero por dónde están. Y acá lo generé en 5 niveles donde hay quizás organizaciones que están más en el nivel de principiante y otras que ya están en el nivel de experto, con un nivel de madurez muy alto. Entonces, partiendo por el nivel principiante. Acá es donde prácticamente no hay experiencia en desplegar iniciativas de analítica avanzada, de usar los datos. Y cuando digo analítica avanzada, piensen en optimización de procesos, en predecir situaciones, en hacer un mantenimiento no necesariamente predictivo de cierta maquinaria, pero quizás sí con cierta inteligencia en todos los sensores que tienen las máquinas, donde la cadena logística la estamos optimizando con algoritmos que son relevantes, que ayudan a lidiar con la complejidad de las cadenas de valor, donde la flota está optimizada tanto en sus recorridos como en eficiencias de combustible. A eso me refiero con analítica avanzada. Entonces, hay organizaciones que están acá donde es muy limitado eso. Y ahí lo que falta un poco en términos de los desafíos, mucho tiene que ver con que es difícil probar el valor en la organización de destinarle tiempo a hacer esto para mejorar los procesos, ¿ya? O una experiencia de un cliente, o una cadena de valor optimizada, vamos a decir. Entonces, nos cuesta, Nico hablaba de que la decisión tiene que venir un poco top-down. Entonces, ese buy-in de la organización y que venga desde arriba es muy necesario, porque si lo que hacemos es que las personas que vengan desde abajo, voy a hablar, traten de empujar esto, probablemente nunca lo van a hacer, nunca lo van a lograr. Van a hacer un ejemplito por aquí y acá, pero generar valor probablemente no lo generen. Desbloquear ese valor probablemente nunca lo van a desbloquear. Entonces, ahí viene un poco estos emergentes que aún todavía existe un bajo alineamiento desde el liderazgo, la responsabilidad y el financiamiento. O sea, que haya un gerente, o que haya un gerente general, o que haya un directorio apoyando este tipo de iniciativa, es el mejor de los escenarios. Pero probablemente siempre hay alguien al que tenemos que convencer. Y entonces esa persona, lo importante es que ojalá nos dé financiamiento, nos diga, sí, yo confío, sí te doy el espacio para que se equivoquen. Bueno, eso no necesariamente es así todo el tiempo. Aquí ya empieza a haber un nivel de impacto mayor, donde ya la organización está un poquito más preparada. Este CDE significa Centro de Excelencia, entonces hay un grupo de personas que se está preocupando por centralizar un poco las buenas prácticas, quizás centralizar los datos, tomar decisiones como organización de la tecnología para generar eficiencia, porque lo que sí nos puede empezar a pasar es de que el área 1 tome decisiones y contrata a algún proveedor, el área 2 lo haga de otra manera, contraten a personas o tipos de perfiles de una manera u otra. Entonces ya estos centros de excelencia empiezan a definir un poquitito, centralizan ciertas decisiones o al menos definen lineamientos y estándares. Aquí ya empiezan a aparecer el governance de datos y que la información esté disponible, que sea de buena calidad, que sea accesible. Eso no en general, también no siempre es la realidad. Entonces, puede que haya datos, puede que ustedes en sus organizaciones se generen datos, vengan desde SAP,
vengan desde sensores, vengan desde sistemas comerciales u operacionales, los datos, yo diría que hoy día en la mayor cantidad de las organizaciones existen. El problema es que nos explotan. Y un poco aquí ya en este nivel, lo que sí nos estamos preocupando es de que todos esos datos existan y estén disponibles para toda la organización. Nico hablaba de la democratización. Bueno, ¿por qué el área 1 no, casi que le esconde los datos al área 2? Pueden haber razones políticas, obviamente, pueden haber definiciones de sensibilidad, pero tiene que ser una definición a nivel de organización, de decir, bueno, sí, efectivamente no queremos que toda la organización vea los sueldos de la organización. Sí, tiene todo el sentido. Pero eso está gobernado. Alguien decidió que eso tenía que ser así. Bueno, ya los más avanzados, las unidades de negocio y los líderes de negocio están tomando decisiones basadas en datos, lideran las iniciativas con datos. Entonces pensemos que a nivel ejecutivo, ya cada ejecutivo está tomando y es capaz de llevar grupos de iniciativas y casos de uso, ya no empujados por alguien que dice, uy, parece que aquí hay valor en los datos, sino que son las mismas unidades de negocios que dicen, yo ya no hay vuelta atrás para mí, yo no podría hacer esto si no tuviera herramientas, si no tuviera productos, y necesito de un centro de excelencia que me ayude a crear estos productos de datos que ayudan a tener procesos más eficientes o ayudan a mejorar la situación. Bueno, los expertos ya están haciendo esto a escala, están preocupados de mejorar las inversiones en probablemente servicios cloud, tener más equipos, hacerlo en un país, llevarlo a otro país, hacerlo en una unidad de negocio, escalarlo a todas las unidades de negocio, hacerlo en un activo, llevarlo a todos los activos. Este es como un poco el panorama. Ya, más información. Entonces, yo les decía, entender el punto de partida y dónde están las principales brechas. Entonces, voy a hablar de, aquí está un poco desordenado esto, pero eso es intencional. Hay como 5 mundos. Entonces está el mundo de la estrategia de datos alineada con la estrategia organizacional. No puede ser desconectado. Entonces, si como organización estamos yendo hacia allá y definimos que el plan de los próximos 3-5 años tiene que ver con, qué sé yo, llegar a un nuevo país o ganar market share en alguna industria, en fin, sea lo que sea, cómo los datos nos ayudan a generar mayores resultados y, de nuevo, estar alineados con esa estrategia. Por el lado de la estrategia de datos asociada a casos de uso, y Nico hablaba de esto un poco con Data Literacy, tiene que ver cómo las organizaciones realmente adoptan los datos para tomar decisiones y cómo estamos orquestando eso a nivel de organización. O sea, todas estas cosas que le estoy diciendo son cosas que ojalá nos debiéramos preocupar, ¿ya? No tiene que ser todo de una. Debiéramos quizás elegir cuáles son las más relevantes y comenzar desde ahí. Pero son relevantes de tenerlas en cuenta. Obviamente la tecnología y las herramientas juegan un papel fundamental, pero quizás no al principio donde tengamos que decir, lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar todos los datos y los vamos a llevar a la nube. Probablemente esa no es la mejor estrategia. Quizás la mejor estrategia es decir, no sé cuál nube debiera ser la que debiéramos contratar, vamos a pagar algo hoy día muy barato, hoy día el costo es bajísimo, entonces no nos cuesta nada probar en una, volcar todos los datos que sean necesarios para un caso de uso, y una vez que nos dimos cuenta que al equipo o no le gustó mucho esa nube, o quizás esa nube no es la mejor, quizás hoy día tenemos un contrato con Microsoft y por lo tanto sería mejor negociar con Microsoft de una mejor manera y tener Azure en vez de Google. Bueno, en fin, todo eso se va haciendo paso a paso, pero es importante, obviamente, habilitar a que todos esos casos de uso sucedan desde las herramientas y la tecnología. A nivel de modelo operativo, nos va a importar cómo ahora la organización, ya que tiene datos y queremos que los datos jueguen un rol importante, bueno, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo son los procesos? Entonces, si antes teníamos una reunión semanal para tomar una decisión operacional, ahora que tenemos datos, ¿cómo cambia? ¿Quiénes debieran estar en esa mesa? Hacia atrás, si en esa reunión es la que vamos a tomar todas esas decisiones, bueno, ¿quién estuvo preparando todo el material para que en esa reunión estuviera todo eso listo? El talento. Necesitamos un analista de datos, necesitamos data scientists, machine learning engineers, o sea, esto se puede poner sumamente complejo. Bueno, pero es necesario
que alguien esté preocupado de qué talento necesitamos para apoyar este esfuerzo. Convencimiento, de nuevo, tiene que ver un poco lo que les comentaba antes. ¿De verdad la organización está alineada con esta estrategia? Esa área en particular está toda alineada, probablemente al principio no lo va a estar, o van a haber personas que va a ser más escépticas. La encuesta que mostraba el Nico, interesante, ese casi 20% de personas que piensan que la experiencia es mejor quizás que un modelo predictivo. Yo estoy muy de acuerdo, incluso creería que ese número podría ser hasta más alto. Lo importante es que aquí no queremos reemplazar la toma de decisiones, ni que una máquina decida o ChatGPT nos diga qué hacer. No, tiene que ver con que los datos nos apoyen a nosotros como seres humanos a tomar, ojalá, mejores decisiones. La experiencia va a ser muy valiosa. Y la experiencia va a ser valiosa tanto para esa toma de decisión como para diseñar ese producto de datos que nos va a llevar a tomar mejores decisiones, ¿ya? O sea, en ningún caso lo vean como un riesgo o como una amenaza, sino como un apoyo. Bueno, y finalmente, activos de datos. Ustedes podrían pensar que los datos pueden ser un costo, o sea que yo para almacenar los datos tengo que pagar por ese almacenamiento, tanto en un servidor, si está en la organización o es nube. Bueno, se podría ver como un costo y ojalá que ustedes en el tiempo lo vean como un activo. Y es un activo que tienen que cuidar muchísimo. Y por lo tanto, en vez de un costo, termina siendo una inversión. Y cómo le sacamos retorno a esa inversión va a ser el desafío. Ya, esta es la medida del viejito pascuero. Por eso me puse un viejito pascuero. Entonces aquí, de nuevo, quizá muchas así como estas palabras rimbombantes, pero si hay cosas que ustedes se debieran preocupar, son de este tipo de cosas. Y acá, detrás de esto, hay procesos, talentos, metodología. Y quizás mi llamado es, si ustedes no saben alguna de estas cosas, al menos dense el tiempo de leer de esto y tengan el mínimo de conocimiento y el mínimo de opinión respecto a esto. Pero si ustedes realmente están convencidos de que en sus organizaciones debieran tomar decisiones basadas en datos y aún más sacar valor y desbloquear valor usando analítica avanzada y modelos un poco más sofisticados, este tipo de cosas sí o sí alguien en su organización las debería estar manejando e implementando. Metodologías como Agile, lo que hablaba Nico de cómo la organización ahora sabe más de datos y es capaz de generar, contar una historia a través de los datos, usar los datos para pensar, cambiar los procesos, saber de tecnología, governance, generar ideas, las demandas, en fin. O sea, todo esto sí esto no son palabras rimbombantes, las puse en inglés porque también son difíciles de traducir algunas, pero estas sí o sí son cosas que debieran estar presentes en una organización que quiere estar en un nivel de madurez alto en términos de modelo, analítica avanzada y datos. Ya, entonces ahora viene un poco cambio de capítulo y es un poco, le quería preguntar a ChatGPT, pero no me entendió cuando le pregunté así, como por dónde empiezo. Entonces aquí vienen 4 consejos, ¿ya? Entonces, el consejo número 1 es empezar antes de que ustedes crean que están listas o listos. Entonces, no diseñen no esperen a diseñar una estrategia, no esperen a invertir a tecnología, no esperen a tener el talento que ustedes crean que es el adecuado. Tírense a la piscina. De nuevo, esto ya están dando. Entonces ustedes hoy día tienen una operación, hoy día tienen una necesidad de negocio, hoy día ustedes tienen un desafío estratégico. No se pueden dar el lujo de esperar un año, ni 6 meses. Probablemente sus problemas están hoy día y la próxima semana tienen que salir jugando con algo. Entonces, usen los datos de la manera que los tengan, creen lo que puedan crear y échenle para adelante, ¿ya? Y en el camino sí estén pensando en paralelo en cómo esto es más de mediano a largo plazo, ¿ya? Pero no se queden acá, porque aquí esto puede ser una trampa y se pueden quedar pegados por mucho tiempo. Y por lo tanto, no desbloquear valor con cosas sencillas. O sea, yo hablo de analítica avanzada, pero de repente un Excel puede ser sumamente valioso y puede desbloquear el 80% del valor para una situación.
Entonces, ustedes pueden creer, no, es que si no hacemos un modelo, escuché por ahí si no hacemos un modelo basado en árboles, o si no implementamos ChatGPT. Ya, sí, puede ser. Pero probablemente con algo muy sencillo generan un impacto muy grande hoy día. Consejo 2, portfolio approach. Piensen que en el mundo de inversiones, ¿cómo yo mitigo riesgos? Diversificando. Entonces, hagan apuestas, no elijan una iniciativa. Probablemente hay mucha incertidumbre, entonces elijan una serie de apuestas. Y probablemente una va a fallar mal, quizás se van a equivocar, quizás van a salir para atrás. Pero es muy bueno para el equipo que haya tenido ese aprendizaje, es muy bueno para ustedes que hayan tenido ese aprendizaje de que no pasó nada o que incluso salieron para atrás. Y ahí les fue muy mal. En otras más o menos, y ojalá que en una se pague toda la fiesta. Pero no traten de todo el tiempo tratar de elegir esa que paga la fiesta siempre. No siempre vamos a tener toda la información para hacerlo y un poco casi que no existe. O sea, lo mejor que pueden hacer es estar con todo el tiempo teniendo estas 5, 10 iniciativas en paralelo. Chicas, no tienen por qué ser muy grandes. Fomentar una mentalidad de aprendizaje, tanto para ustedes como para sus equipos. Entonces, cuando yo les decía, todos estos conceptos, o el concepto, incluso partan por analítica avanzada, partan por datos, algo tienen que saber. No pueden no saber hoy día lo que es ChatGPT. Tienen que saber. Si van a estar tomando decisiones estratégicas, decisiones de tecnología, decisiones en sus equipos, no pueden no estar al menos con un cierto nivel de conocimiento en esto. Probablemente hay muchas otras cosas que ustedes deberían estar sabiendo. Y esto quizás solamente le agrega a ¿y en qué momento? Bueno, elijan un libro, pregúntenle a ChatGPT, hagan lo que quieran, pero algo tienen que saber. No puede ser de que lleguen a un lugar y no tengan al menos el mínimo de conocimiento en este tema, ¿ya? Y eso aplica para sus equipos. Entonces, si ustedes generan un ambiente de desarrollar el aprendizaje en sus equipos, es lo mejor que pueden hacer. Si desarrollan ese tipo de cultura, el equipo después anda solo. Pero tiene que partir un poquito también de ustedes. Y por último, explotar y explorar. Entonces, esto tiene que ver con ser ambidiestros. Entonces, con una mano, yo me tengo que preocupar de la operación, de mi día a día. Es que, qué buena esa charla, interesante. Pues es que no, está muy por allá arriba, no, muy lejano. Entonces, yo hoy día tengo una operación y tengo que hacerlo lo más eficiente posible y tengo que atender a lo que me están presionando. Tengo, qué sé yo, un directorio o ejecutivos que me están presionando por tener un resultado hoy día. Así que yo, qué bueno que suena todo eso, pero yo tengo que hacer la pega. Así que ya. Eso tiene que ver con explotar. O sea, hay que hacer la pega, sí. Y probablemente nosotros debemos destinar, no sé, ojalá el 80%, 70% a hacer la pega. Con la otra mano tenemos que estar explorando. Y esa exploración puede ser pensar en explorar el futuro, puede ser en explorar una nueva tecnología, puede ser en explorar una nueva unidad de negocio o fuente de ingreso o una nueva eficiencia, lo que sea, pero no pueden dejar de explorar. Y eso aplica para el mundo de datos como aplica para otros mundos, ¿ya? Entonces traten de pensar cómo ustedes en su día a día, en sus semanas, en sus meses, están haciendo un poco de esto. O sea, ¿cuántos se están preocupando? Aquí ustedes podrían casi decir, no, yo en general estoy 100% dedicado a ese día a día, ese trajín, a eso táctico. Bueno, ¿cuántos están haciendo del otro lado? Porque probablemente haciendo esto no los va a llevar a un siguiente nivel. Y no nos va a llevar como país a ese siguiente nivel que estamos tratando de empujar. Entonces, eso de allá es sumamente relevante. Y eso de allá, creo yo, en la realidad de nuestro país, ya está trazado. En el sentido de que sabemos más o menos por dónde nos tenemos que ir. No es que tengamos que ir a descubrir algo que el mundo no conoce. Puede ser que en algunos casos sí, pero en general yo diría que gran porcentaje de ese lado sí está. Entonces, en el fondo tenemos que tomar la decisión activa de explorar eso que ya más o menos sé que es y donde la incertidumbre está relativamente acotada. Feliz si quieren escribirme y conversar más. O aquí en el café después de esto. Pero esos eran los mensajes, así que les doy las gracias por escuchar. Ay, no sé si hay preguntas. Sí, eso, feliz. No sé si hay preguntas.
Gracias, Juan Pablo, por, bueno, y a Nico también por las entretenidas presentaciones. No he dicho nada todavía. Pregunta desde un nivel como gerencial de alguien que tiene que tomar decisiones respecto a lo que pasa dentro de su empresa. Me imagino que hay muchos que están pensando acá, ¿cuánto dejo dentro de la empresa y cuánto externalizo respecto a esto? Porque en general hoy día por lo menos no está la costumbre de tener equipos tal vez dedicados dentro de una empresa al análisis de datos. De tu experiencia también como asesor de esto, ¿cuánto debería una empresa de verdad tener al interior y cuánto es posible tercerizar, o hay cosas que definitivamente no son tercerizables y que sí tienen que tener a la vista las empresas? Bueno, ya, yo creo que ahí, como todas estas preguntas, un poco depende, ¿cierto? Entonces, yo creo que hay momentos y momentos. Probablemente en niveles muy bajos de madurez, en la toma de decisiones con datos o aplicar analítica avanzada, yo creo que puede hacer sentido por el riesgo que se involucra de quizás externalizar más que de derechamente contratar. Por otro lado, y ahí hay una tensión, por otro lado, esto es algo que, como les decía, llegó para quedarse. Entonces, probablemente sí o sí igual vamos a necesitar algún nivel o algún tipo de roles dentro del equipo. Eso es como que no... Probablemente todos estarán pensando, si es que no los tienen, en tener data scientists en su equipo. Entonces, si bien en ese periodo, sobre todo al principio, quizás es de menor riesgo, pensando hoy día, por ejemplo, con el contexto que tenemos, decidir contratar a un equipo de personas puede ser, incluso quizás, no sé cómo están las organizaciones acá, pero puede ser que muchas incluso estén con las contrataciones congeladas. Entonces, bueno, la manera de quizás hoy en día hacerlo quizás puede ser contratando por fuera para no bypassear esa decisión más estratégica, y de alguna manera probar valor con un riesgo desde la organización menor, ¿ya? Entonces, si me equivoco, por último, fue una inversión que hice, aprendí algo, pero no me quedé con el equipo adentro y ahora ¿qué hago con ese equipo? Yo creo que en ese comienzo sí. A medida que la cosa va madurando, yo creo que sí empieza a hacer sentido tener un equipo interno. Y ahí ese equipo no tiene por qué ser enorme, quizás pueden ser un par de personas para algunos casos. En otros casos, efectivamente, pueden ser departamentos de 50 personas, dependiendo de la complejidad y el tamaño de la organización, o más. Pero ahí creo que en cada etapa sí hemos visto organizaciones que externalizan mucho, y otras que prefieren mantener todo ese conocimiento y toda esa propiedad intelectual adentro. Yo creo que de nuevo va a depender un poco de la naturaleza de la industria, de la exposición que tienen, de qué tan convencida está la organización, por ejemplo. Entonces también hemos visto que organizaciones que están sumamente, una vez que vieron valor, una vez que vieron que había agua en la piscina, se quisieron tirar con todo. Entonces una decisión a nivel directorio, si sabes que vamos a invertir toda esta plata, y entonces eso sí probablemente tiene que ver mucho con hacer un mix entre externos y desarrollar un equipo interno, porque sí es muy valioso desarrollar la capacidad interna. Yo creo que está bueno tener un porcentaje externo para ayudar en ciertos momentos, sea quizás estructurar, diseñar en un comienzo, o después cuando esto está funcionando, ahora necesitamos escalarlo, quizás de nuevo viene bien una ayuda externa, pero en general lo que hemos visto es que muchas organizaciones terminan teniendo ese conocimiento y esa capacidad desarrollada internamente, ¿ya? Aún así, estoy pensando en varios ejemplos donde hay organizaciones que en general, por decisión estratégica, externalizan mucho. Yo creo que como que un poco al gusto de cada uno y quizás entendiendo el momento de este camino. Gracias, JP. Tenemos una segunda pregunta y yo creo que con eso ahí pasamos la conversación en las mesas. Si te presentas, por favor, nombre e institución y tu pregunta. Gracias. Hola, Juan Pablo. Mi nombre es Miguel Valencia, vengo de INACAP, director nacional del área logística de INACAP. Bueno, primero que todo, la exposición súper buena, digamos. Sin embargo, dentro de la exposición abordaste particularmente aquellos aspectos que estaban más bien relacionados con el aspecto posterior, digamos, cuando la persona tiene el conocimiento. Como yo estoy en el mundo de la educación, hay un tránsito previo a eso, que tiene que ver en cómo formamos los profesionales actuales y cómo formamos el pregrado en función de esta formación. Si hay que colocar una línea
o dentro del aspecto curricular, un aspecto puntual en la formación, en generación de datos, y no solamente la generación y trabajar con base de datos. Hoy día no hay ninguna institución que no trabaje al menos con Excel. El punto está cómo vamos incorporando estos elementos de inteligencia artificial en los procesos para la toma de decisión posterior de este profesional. Entonces, aquí hay dos preguntas en el fondo lo que te quiero decir con esta introducción. La primera tiene que ver en cómo preparamos a los profesionales que hoy día están. Segundo, cómo preparamos en el pregrado. Y tercero, cómo preparamos a los técnicos profesionales, que es de un nivel, obviamente, de gestión más operativa, pero no menos significativa en la gestión del dato. Esa es una pregunta. Y segundo, hace pocos días atrás, y creo que hay un mensaje en eso, creo que fue el 1 de mayo, sí, así fue, Hinton, que es uno de los directores que creó GPT, o por lo menos fue el director GPT prácticamente en Google, y a su vez de Google Bard. Renunció el día 1 de mayo, precisamente porque a pesar que él fue el creador del diseño, renuncia porque precisamente ve que hay un tema ético detrás de esta inteligencia artificial en el modo de uso. Ya se están generando varias fake news, lo hemos visto no hace muchos días atrás, con las fotografías del Papa, etcétera, en la cual ha generado también un elemento ético. Entonces la pregunta ahí va en ese ámbito del uso y el recurso de estas condiciones de los datos con un propósito que puede ser fuera del ámbito quizás profesional o ético. Entonces esas son dos preguntas particularmente. Y gracias, Juan Pablo. Bueno, ya. Voy a tratar de acordarme de todo lo que... Sí, JP, cortito después, si queréis seguimos conversando para pasar a la otra actividad. Ya, entonces voy a hablar de un poco de la educación y formación y después un poco de todo este tema más ético de lo que ha salido de GPT y la inteligencia generativa. En el mundo de la educación, al menos a lo que nos está tocando ver a nosotros, es que Chile, en el mundo de datos, y estoy hablando de la formación un poquito más para data scientists, ingenieros que están en ese mundo, lo que estamos viendo es que hoy día Chile está súper bien parado. Hoy día los principales, primero hay una gran exportación, entonces estamos perdiendo mucho talento, cosa que no pasaba hace algún tiempo. Entonces, como hace 2 años, que empezamos a ver una exportación de talento muy grande hacia Estados Unidos. Entonces, los mejores ingenieros que están saliendo de las universidades se están yendo directamente a Google, Meta, Amazon, Tesla, real. O sea, los mejores estaban yendo para allá. Entonces eso es como que tiene lo bueno de que bueno el nivel que estamos logrando. Lo malo obviamente es que no ven acá una propuesta de valor lo suficientemente atractiva para desarrollarse. Ahora, ha pasado el tiempo, muchos de ellos están volviendo. Así que puede ser de como que su experiencia estuvo buena, hicieron el check en el currículum de que trabajaron en Google, quizás la expectativa no en todos los casos, pero estamos viendo un poco que están volviendo. Ahora, les digo esto porque, comparado con otros países de la región, Chile todavía se está diferenciando en términos de ingeniería y ciencias de la computación. Todavía. Hay un polo que se está desarrollando muy fuerte en Colombia, principalmente porque están armando una especie de Silicon Valley en Colombia, y entonces probablemente en los próximos años vamos a ver muchas personas de ese país también influenciando en la región. Brasil también es otro país que en ciertas disciplinas está muy bien, pero de nuevo, a nivel Sudamérica, Chile está muy bien parado, ¿ya? ¿Cómo formamos? Yo creo que viene incluso desde antes, ¿ya? Hoy día yo creo que, y quizás hace unos 5 o 10 años, en ciertas escuelas se están usando tecnologías como por ejemplo los Lego, y a enseñarle a los niños a programar con funciones lógicas. Entonces, por ejemplo, yo estaba en Estados Unidos, uno de los primeros desafíos que me hicieron en mi posgrado fue usar un dron con los Lego y programarlo. Yo para aprender a programarlo estaba viendo en YouTube a un niño de 7 años que estaba enseñando cómo se programaban los Lego. Entonces, bueno, cuando estamos desde esa edad incorporándolos en esta un poco manera de pensar, yo creo que es algo a lo que nosotros nos tuvimos expuestos. Y hoy día la tecnología y la exposición a la tecnología que tienen los niños hoy día sin duda va a generar un cambio, y esto estoy hablando probablemente a todo nivel, ¿ya? Ahora, desde un punto de vista educacional, yo creo que todavía estamos un poco atrás en cómo las mallas curriculares se están adaptando o habilitando a que
salgamos mejor preparados tanto para lidiar con datos como para generarlos y hacer cosas sobre esos datos. Ya, y lo último para la inteligencia artificial generativa, hay un tremendo riesgo ahí, efectivamente. ¿Ya? Y el llamado que hemos hecho nosotros es un poco a explorar, manejar esos riesgos, mitigarlos, pero hay un tema ético importante. Y así como está esa persona que acaba de salir de Google, hay muchos que firmaron una carta incluso. Eso es parte un poco de este hype y esta cosa que está avanzando tan fuerte, y tanto la legislación como los países y las organizaciones van a avanzar mucho más lento. Entonces, el llamado un poco a explorarlo, investigarlo, entender el valor que pueden generar y tomar medidas para mitigarlo. Ya, perdón. Te pasaste, JB.